Nos encontramos aquí reunidos en la FES Zacatlán de la UNAM. La licenciada Xóchitl Soto Rodríguez en calidad de secretaria del jurado, el licenciado Neftalí Enrique Peñaflor Valdés en calidad de vocal y un servidor, Alberto Revilla Basurto, en calidad de presidente del jurado, que revisará el trabajo que nos presenta Eric Daniel Mejía Martínez para obtener el grado de licenciado en comunicación y que lleva por título El apagón de la televisión tradicional abierta en México, inclusión versus disparidad, condiciones y perspectivas de la televisión digital terrestre. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y Daniel, adelante. Buenas tardes. Me congratula demasiado contar con la presencia de los distinguidos profesores y de familiares y amigos que se encuentran aquí presentes. Comencemos con esta presentación. Mi tema en sí es lo que es la televisión digital terrestre. El maestro ya leyó el tema, de todas formas aquí aparece otra vez. Nada más aquí quisiera hacer la acotación de que nombré a esto televisión tradicional abierta porque tenía 65 años que la televisión no evolucionaba. Desde la televisión a color fue el salto más importante en muchos años para este medio de comunicación por excelencia. Por eso fue que lo denominé televisión tradicional, porque duró 65 años para que pudiera dar este gran salto. Y ya más adelante hablaremos más de la cuestión de lo que es la inclusión contra la disparidad. Esta presente investigación la desarrollé en 4 capítulos. El primero lo denominé escenario de la televisión digital terrestre. El universo de este trabajo está realizado durante 2015, por lo que manejo solamente datos de ese año, que fue el año que llevé a cabo y desarrollé esta presente investigación. En 2015, 60 millones de mexicanos ya veían la televisión abierta diariamente, por lo que me atrevo a considerar que es el medio de comunicación por excelencia todavía. Es el principal medio de acceso a la información y entretenimiento, pero con esta revolución tecnológica y digital está dejando de serlo para cederle espacio a lo que son los medios digitales. Ahora bien, el caso mexicano fue un caso muy singular, porque fue un caso único en el mundo. Se llevó a cabo una política social inédita, no había pasado esto en ninguna parte del mundo, y el gobierno federal destinó 27,000 millones de pesos para repartir 9.8 millones de pantallas digitales. Aquí cabe señalar que primeramente la meta era 13.8 millones. Conforme fue avanzando y conforme se fueron dando cuenta de que era una cuestión sumamente difícil, cada vez le iban recortando entregas de televisores hasta dejarla en 9.8. El gobierno federal se preocupó mucho por esta campaña inédita de regalar televisores a la población considerada de menores ingresos, pero no tomó en cuenta el lado social y no se preocupó por enseñar a utilizar esta tecnología, es decir, fomentar la alfabetización digital, que es un concepto muy importante dentro de este planteamiento. Por otro lado, está la cuestión de que somos más de 120 millones de mexicanos y se calcula que aproximadamente 60 millones de ellos viven en situación de pobreza, donde muchos de ellos ni siquiera pueden costear una canasta alimentaria básica. Entonces, díganme ustedes, si no pueden costear una canasta alimentaria básica, entonces ¿cómo van a sacar el gasto para adquirir y costear una pantalla digital? Que puede ir desde los 4,000 pesos hasta los 40,000, 60,000 pesos. Esta integración plena de la TDT debe verse como una plataforma universal que represente la puerta de entrada a la sociedad de la información. Teóricos muy importantes ya han retomado este concepto de la talla de Manuel Castells, es español, y para mí uno de los más grandes teóricos de la comunicación, McLuhan. Hay 2 fechas muy importantes en esta cuestión de la sociedad de la información, y la primera es
en el año de 2003, cuando se efectuó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra, Suiza. A partir de ese momento se reconoce a la Sociedad de la Información como un modelo para poder llevar a cabo un desarrollo de los individuos, tanto en la cuestión de informatización como en el concepto de desarrollo sustentable, porque a raíz de una buena informatización de los individuos, entonces se podrían desarrollar mejor en diferentes aspectos de su vida cotidiana. El lunes se cumplen 6 años de que la Asamblea General de la ONU proclamó el acceso a Internet como un derecho humano altamente protegido. Y se supone que a partir de esta fecha fue el parteaguas, porque el Internet ya es un derecho tanto como la salud, como la educación, y en México todavía nos quedamos muy lejos de lo que es que este sea considerado un derecho humano. Todavía nos falta mucho en este sentido. Ahora pasemos a lo que es mi segundo capítulo. En el segundo capítulo me encargo de analizar profundamente lo que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya existía una que fue promulgada en 1995. Sin embargo, ustedes sabrán bien que con la llegada de Peña Nieto, en el año 2013, realizó lo que fue el Pacto por México. Entonces, a partir de este pacto que involucró a todos los partidos, vinieron aprobando una serie de reformas estructurales, así les llaman. Entre ellas, la que a mí me interesa, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue promulgada en el Diario Oficial en junio de 2013 y entró en vigor al año siguiente, en agosto de 2014. Es una ley bastante larga. Yo no soy abogado, pero me tocó analizarla y voy a destacar solamente las cuestiones que a mí en lo personal me parecen las más destacadas, que tienen que ver con esta onda de la digitalización de la televisión. Empecemos con lo que son las concesiones. Esta presente ley declara que se entrega una concesión única. Esta concesión única se presta para que el concesionario, el operador, preste todos los servicios que le sean técnicamente posibles a través de una concesión única, que esta puede ser de uso comercial, donde es para empresarios y obviamente es con fines de lucro. La de uso público, que queda a disposición de las entidades gubernamentales como ayuntamientos, gobiernos de los estados y el gobierno federal, y está amparada por lo que es el Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que cuenta con 27 canales a lo largo de la República para llevar a cabo el proceso de radiodifusión. Cabe señalar que no es lo mismo radiodifusión y telecomunicaciones. Radiodifusión es público y telecomunicaciones va de por medio un servicio con un costo. Está la concesión de uso privado, parte del espectro radioeléctrico, pero está en uso de experimentación para fines sociales. Y una de las que a mí me interesa más, que es la concesión de uso social. ¿Por qué? Porque la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión debe verse con propósitos culturales, científicos y educativos, sin excluir por nada del mundo a estratos de la sociedad que son las comunidades indígenas y las televisoras rurales, que prácticamente están en cuestiones rudimentarias, no tienen ni apoyo, ni presupuesto, y son como inexistentes. Sin embargo, esta presente ley dice que se deben tomar en cuenta, que no las empecemos o no las empiecen a tomar en cuenta. Es cuestión de los que manejan estas instituciones, el IFT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras. Ahora bien, existe algo que es el agente preponderante. ¿Qué es este agente preponderante? Es el concesionario con una participación mayor al 50% en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión. En 2014, la ley federal declaró preponderante a Televisa. ¿Y a qué voy con esto? A que este agente económico sustancial
se supone que no cobrará a los demás competidores por el tráfico en su red, conforme a lo que también dice la ley, que es la compartición de infraestructura, y debe mantener tarifas preferenciales para los futuros competidores o las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El IFT, que es el ente que tiene a su cargo la política de inclusión digital, debe permitir la desagregación efectiva del preponderante hasta que éste reduzca su participación por abajo del 50%, para que estos demás competidores puedan tener acceso a lo que son redes, interconexión, espectro radioeléctrico, fibra óptica y capacidad satelital, también conocida como transponder. Esto a mí me lo destaco porque este es un circulito que es como un círculo vicioso, porque van de la mano esas tres cuestiones. Primero, esta ley también hace mucho hincapié en lo que son los contenidos infantiles. Son muchos y habla de que no debe haber contenidos violentos, debe fomentar la cultura, las tradiciones, pero más que nada yo me enfoco mucho a que esos contenidos infantiles más que nada deben educar, informar y después ya entretener. También con la nueva promulgación de esta ley de telecomunicaciones surgió lo que son los derechos de las audiencias. ¿Esto qué es? Que con la entrada en vigor de esta ley, las audiencias se convirtieron también en partícipes analistas, que ellos pueden emitir su punto de vista, sus inconformidades, o pueden denunciar cualquier actividad irregular de la programación de las televisoras. Se supone que debe haber una defensoría de la audiencia por cada canal público, y hasta ahorita que yo sepa nada más está la de Canal 11, Canal 22 y Televisión Educativa. No, es público exclusivamente. Es nada más para... Televisa, TV Azteca... No es para comercial, no. es para... Ellos no, bien, ok. Y esto, que es la producción nacional independiente, esto también lo destaco bastante, porque esta ley, analizándola bien, dice que este tipo de producción debe cubrir cuando menos 20% de la programación. Cuando esto sea así, este concesionario podrá incrementar su porcentaje de tiempo de publicidad hasta en 5%. Y esto también, pues vemos que en la televisión abierta, pues no hay mucha programación nacional independiente. Todos son refritos o copias de programas extranjeros. El concesionario debe incluir al menos 3 canales cuyos contenidos sean producción nacional y que sean financiados por empresarios mexicanos. En lo personal, este tipo de producción podría ser la alternativa para hacer a la televisión más temática y plural. Y esto sin duda fortalecerá lo que es la industria, lo que les decía hace rato, local, regional y nacional. Y además de todo le da la oportunidad a los nuevos productores de que incursionen en este medio, y es donde ahí entramos nosotros, o entro yo, porque es donde ahí tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Es un nicho. Ahora llegamos a lo que fue el tercer capítulo. El tercer capítulo lo denominé la cuenta regresiva. En este capítulo también hablo mucho de la caída en los ratings de Televisa y TV Azteca, pero ahorita lo que me interesa exponerles es que, de acuerdo con la Estrategia Digital Nacional, que es EDN, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan de 2003 a 2018, se pretende que la República alcance una conectividad de Internet de 70%. Al momento estamos en el 56%, todavía nos falta un poco y ya estamos a un año de que se cumpla este lapso que marcó esta Estrategia Digital Nacional. También contempla este Plan Nacional de Desarrollo que se incremente la banda ancha en el país, la puesta en marcha del sistema MEXAT, que ya está en órbita, complementar la red compartida y la red troncal, además de la implementación total de la TDT, que esto se logró el 31 de diciembre de 2015. El gasto nacional de la transición asistida ascendió a 430 millones,
por los 4.5 millones de telehogares que quedaron fuera de estos programas sociales. En esta gráfica, es una gráfica de Teleconomía, que es una consultoría especializada en telecomunicaciones, pues muestra en qué estados se llevaron a cabo las entregas. El primer lugar fue el Estado de México. Y aquí cabe señalar algo muy importante. Recuerden que estamos en 2015, en 2015 fue la elección intermedia. Entonces se regalaron televisores en pleno periodo electoral con la leyenda Mover a México. Y podría ser cuestionada de proselitismo. Después del Estado de México viene DF, Guanajuato, y así hasta llegar a los más olvidados, que son Nayarit y Baja California Norte y Sur. También son los más chiquitos. Bueno, Nayarit sí. Sí, pero ¿Tlaxcala dónde está? Ahí está, Tlaxcala es pero- 2.4. permítame decirle, profesor, que, Sí. que los estados norteños, entre ellos los de la península de Baja California, son los que tienen como que mayor cobertura y tienen, Mira. sí, mayor disponibilidad de este sistema de la televisión digital terrestre, Sí, junto con sí, todos claro. los norteños. Sí, Nuevo sí. León, de hecho ahí comenzó el apagón analógico en 2013. Por eso cuando- comienza allá, ¿verdad? Ujú. Y a partir de ahí fue cuando me arranco con toda esta investigación Ajá. del apagón analógico en Tijuana en 2013. Ujú. Bien. Esta gráfica también es de Teleconomía. Aquí nada más cabe destacar que en 2015 había 31 millones de telehogares. Un telehogar es un hogar con televisión. En este hogar pues, pueden vivir, no sé, entre 3 hasta 5 o 6 personas. En este año, 1 millón de personas y fracción no tenían ni contaban con televisión. Y 14 millones tenían analógicos. Esa cifra obviamente ya ha cambiado, pero este era el universo que se vivía en 2015. Acuérdense bien de esta cifra porque ahorita la vamos a retomar bien, la de 8 millones, que fue lo que costó comprar las pantallas. Bueno, de una vez lo comento ya que toqué este tema. Resulta ser que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concesionó a 2 empresas para la venta, para la adquisición y después para la venta de estos televisores. Y esas empresas fueron Soriana y Diamond Electronics, perdón. Soriana pues es mexicana y la otra es estadounidense. A fin de cuentas puede ser que sí se hayan hecho estos televisores en México, pero los fabricó una empresa norteamericana. Y bien, llegamos a lo que es mi último capítulo. A lo denomino ¿Tiene futuro la televisión abierta en México? Y ustedes saben bien que, bueno, que hay una cuestión. La movilidad de las audiencias viven pegadas a sus teléfonos y aparatos inteligentes. También existe la segmentación de las audiencias, también conocido como narrowcasting, es la segmentación de las audiencias. La especialización y la autogeneración de contenidos son todos estos desafíos a los que nos estamos enfrentando actualmente, porque obviamente es una evolución tecnológica del medio. Ahora bien, la cultura audiovisual se encuentra en pleno apogeo, por lo que la televisión convencional, desde mi punto de vista, debe intensificar su método de renovación constante ante la acelerada pérdida de credibilidad de las audiencias. Por eso preguntaba que si tiene futuro, porque desde 2006 o antes empezó lo que fue el boom de la banda ancha, al menos en México no, en otros países. Y con esto viene lo que es el live stream, por eso es el anglicismo. La maravilla del live stream nos permite hacer enlaces en tiempo real para diferentes dispositivos o bien para transmitir televisión en línea por internet. Obviamente tiene que ver mucho si hay una buena cobertura, disponibilidad y banda ancha. Y a partir de 2010-2011 para acá surge en México lo que fue el Service Video on Demand, que es el video sobre demanda. Todos estos términos pues son anglicismos porque los adoptamos del vecino del norte, que cabe señalar que compartimos la misma región y manejamos el mismo sistema televisivo, que es el Advanced Television System Committee.
Y él les va la cifra. México cerró 2015 con 5 millones de suscriptores al video sobre demanda. Un ejemplo del SBOT, del video sobre demanda, es YouTube. México es el tercer mercado más importante para YouTube, pues lo ven más de 30 millones de mexicanos diariamente, en un rango de 4 a 6 horas diarias. ¿Quién no ve algo en YouTube diariamente? Y también otro anglicismo más, el over the top. Se podría traducir algo así como de transmisión libre. Y esto son plataformas de televisión restringida mediante streaming de video para diferentes dispositivos. La diferencia del video sobre demanda es que puede ser nada más para pantallas inteligentes y computadoras, y el over the top funciona para smartphones, tablets, smart TVs y todo esto. Aquí los gigantes del over the top es Claro Video, que es propiedad de Carlos Slim, es de América Móvil, y Netflix, que es una empresa norteamericana que está generando millonadas en todo el mundo. Y ya después viene el Blim de Televisa. Blim nace en el 16, ¿verdad? Ajá, a partir del apagón, del encendido digital. Este dato lo saqué del presidente de YouTube para Latinoamérica, y él estimó que para 2022 75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos vía internet, y esto es lo que ha debilitado gradualmente la televisión. Por eso es que preguntaba de que si tiene futuro. Yo digo que sí, ahorita les explico por qué. En México todavía resulta más fácil contar con un servicio de televisión de paga que contar con una buena conexión a internet. La televisión abierta tiene una cobertura de 95% en todo el país, que está disponible para la población mayor de 6 años. Yo por eso digo que sí tiene futuro, porque todavía tiene mayor cobertura. Tiene mayor cobertura y genera mayor ingresos por publicidad, al menos hasta todavía ahorita, y más que nada en 2015. En México la mayor parte del gasto publicitario se destina a los medios tradicionales o lineales. 65% es destinado a la televisión abierta, donde cabe señalar que también el Estado es el principal anunciante en televisión abierta. Esta es una infografía de la jornada de agosto del 2015, jornada Zacatecas, y pues no tengo que explicar mucho, ya lo dice todo. Nada más sería el comentario de que pues el mexicano, con tal de ver televisión, bueno, con tal de ver las telenovelas, el fútbol y el noticiero nocturno, pues son más que felices, aunque vivan en una casita y ni siquiera tengan agua ni electricidad, sí, porque si no, ¿cómo van a prender la tele? Pero es otra cuestión. Aunque puede estar con diablitos. Es otra cuestión de que hay lugares alejados donde ni siquiera hay electricidad. Ahora, ¿cómo quieren meterles una televisión digital? Bueno, el 98% del país tiene ya la red eléctrica, pero por diablitos llegaría con ellos, no por conexión directa. Este es un spot de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo dieron a conocer el 6 de enero. Lo publicaron en Twitter y lo publicaron en su canal de YouTube. Yo me lo encontré en Twitter y me gustaría que lo vieran. ¿De 2015 o 16? 2016. 2016. Ya había acabado la... Ha comenzado una nueva era. La evolución a la televisión digital abierta. Alta definición. Internet y telefonía móvil donde el servicio no existía o era insuficiente. Mejores accesos a la información y al conocimiento. Más programación. Mayor cobertura. Ahorro de energía. Más calidad. 10 millones de televisores entregados.
fabricados en México por mexicanos. Entregamos 3 televisores por segundo. 1 de cada 3 hogares del país recibió una televisión digital gratuita. Una operación logística sin precedente que pone la tecnología al alcance de todos. Un gran logro para todos los mexicanos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues bienvenidos a la era digital. Aquí solamente retomo 2 cuestiones. Lo que les comentaba de que decía que 10 millones de televisores creados por mexicanos para mexicanos, cuando participó la empresa con la licitación, que fue la de Diamond Electronics. Y a partir de esto, México se convirtió en referente latinoamericano porque fue el primer país de la región en migrar totalmente a la televisión digital. O casi. Sí, casi, porque... Sí. Pues porque ahora van las conclusiones. Bueno, ya para concluir esta presentación y que continuemos con los profesores, mi primer gran afirmación, o lo que innovo o descubro o investigué y reafirmo con esta investigación, es que este proceso del encendido digital no fue un proceso de inclusión, más bien fue un proceso de exclusión. Por eso es donde retomo el tema de inclusión contra disparidad, porque fue una política inédita y todo lo que quieran, pero, ¿qué creen? Cerca del 10% de la población, es decir, 18 millones de mexicanos, perdieron el acceso al principal medio de información y de entretenimiento. Esto es exclusión. Y lo que les decía, de que es el medio con más cobertura, los dejan sin él, y aparte es el medio que más ingresos genera por publicidad, sin mencionar que la conexión de internet en el país todavía no es universal, y ya estamos a un año del límite del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es mi primera conclusión. La segunda es que el encendido digital de la televisión puede ser nuestra oportunidad, o es nuestra oportunidad para democratizar el medio, por todo lo que comenté en el capítulo 2 de los derechos de las audiencias, producción nacional independiente, desfragmentar al preponderante y demás cuestiones. Para mí la televisión tiene que volverse más eficiente y pasar de la solvencia a la eficiencia financiera y a la multiplataforma, que es la posibilidad de los multiplex, que es incluir en un canal anterior, ahora meter 5 canales. Pero de nada nos sirve esta multiplicación de canales HD si no tenemos con qué llenarlos. La misma chatarra. También de nada sirve retransmitir las mismas señales pero diferidas. Y es aquí donde entraba la importancia y la relevancia de la producción nacional independiente y de los freelance, que es ahí donde entramos nosotros, donde entro yo en un futuro. Esto es muy difícil, pero es posible, y yo creo que optimizaría esta era digital en la que estamos ya inmersos, y es fomentar la alfabetización. Lo que les comentaba, de nada sirve regalar televisores si la gente todavía es analfabeta digitalmente, entre comillas, ¿no? La evolución tecnológica ha provocado que el sector televisivo provoque disparidad en cuanto al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, restando oportunidades de conexión y visualización de productos comunicativos audiovisuales. Recuerden que estamos en el apogeo del video, de los contenidos audiovisuales, que también ya son interactivos y también ya son multimedia, por lo que es necesario enseñar a los usuarios a optimizar la tecnología. Esto es muy importante. Para mí en lo personal, yo que tuve la oportunidad de estar en Canal 22, pues yo creo que se le debe apostar a la televisión pública. Y hay claros ejemplos y referentes de televisión pública en el país. Solamente que cada vez le restan más presupuesto
tanto a televisoras públicas como presupuestos a cultura. Entonces lo que yo creo es que además de fomentar y favorecer la producción independiente, que ya la mencioné muchas veces, que puede ser también indígena o comunitaria, se debe mejorar y diversificar los contenidos para que con esto se fortalezca la cultura audiovisual y así evitaríamos que la televisión muera. Por eso yo me preguntaba que si tiene futuro. Yo sí le veo futuro, siempre y cuando se pueda apostar más por la televisión pública. Ahora, no todos somos nativos digitales, también hay migrantes digitales. Entonces lo que yo considero importante es acelerar o generar una adaptación digital en esta época que nos encontramos, que ya venía siendo denominado por Lipovetsky, pero es la hipermodernidad. Y dentro de todo el desarrollo de esta investigación me di cuenta de que lo fascinante de las innovaciones tecnológicas que son a diario y que no dejan de asombrarnos, no son los nuevos medios que crean, sino la totalidad de los cambios que provocan en los individuos. Y aquí retomo, esta frase se la atribuyo a McLuhan, que dice que el hombre crea la técnica y la técnica recrea y determina un tipo de hombre. Como ya lo sabemos bien, estamos en la era digital, nos encontramos ante una evolución del medio que aún no termina de consolidarse. A pesar de que ya pasaron 2 años de desarrollo de esta investigación, aún no se consolida al 100%, y que en lo personal, no sé ustedes, también ilusiona. Y ya para concluir, no olvidemos que la televisión siempre ha sido y lo seguirá siendo un instrumento de dominación ideológica, y por ende también es un negocio redondo, por lo que se genera mucho dinero alrededor de ellos. Entonces hay que apostarle y no hay que permitir que se vea superada por las nuevas tecnologías como el internet. Y sería todo. Bien, muy bien. Muy bien. Pues no, Eric, más que nada me da mucho gusto, como te lo había comentado cuando revisé tu trabajo, yo no tuve problema en el fondo de la investigación, sino más bien fueron problemas ahí de redacción, de repetición de ideas, que las manejaste muy bien. Nos acabas de hacer una demostración de que manejas y dominas muy bien el tema, te felicito. No es lo mismo leerlo que ya escucharlo de alguien que maneja el tema, lo manejaste muy bien. Estaba yo haciendo como pequeñas preguntas en donde las fuiste contestando a lo largo de la presentación. No hubo por ahí algo que se te haya ido. Sin embargo, sí tengo algo que acotar y que haces tu referencia tanto en la introducción como en la conclusión de tu trabajo, que tiene que ver con el tema de que tú mencionas que eres funcionalista estructuralista. Ajá. Ahí tú haces acotación de esa parte teórica, metodológica, en la que me gustaría que por ahí nos dieras un poquito más de aportación en cuanto a eso. Y la otra, que ya me gustaría que fuera una proposición de tu parte, ya con todo lo que nos diste, que tú nos hablas de una televisión pública que tiene mucho que dar y tiene mucho que ofrecer. ¿Y tú qué propones a esta televisión pública? Nos hablas también de esta parte de la parte indígena, de la parte comunitaria, donde debe de haber una alfabetización social, pero también no hay que olvidar que aparte de esta alfabetización social, tiene que haber una alfabetización en general, ¿no? Porque somos un país muy grande, muy rico en recursos naturales y sin embargo seguimos careciendo esta parte de la educación. Entonces, a mí me gustaría que por ahí me dijeras qué es lo que tú propones en esta parte de la televisión pública, ¿no? Esas serían como mis 2 preguntas fuertes, ¿no? Repito, una aportación importante acerca de lo que hablas del funcional estructuralista y qué es lo que tú propones. Yo no podía desarrollar
esta investigación sin acercarme a un marco teórico. Entonces, a veces me preguntaban que tenía que estar bien definido y yo siempre me consideré estructural funcionalista. ¿Por qué? Porque este proceso de la inclusión digital se maneja desde varios estratos, no solamente es desde el contexto social o desde el lado económico, del lado político, sino de que tengo y tuve que tomar en cuenta todos estos diferentes sistemas y enfocarlos en uno solo. Y el funcionalismo dice que a partir de una evolución del medio es cuando se pueden exponenciar más sus capacidades. Muchos me decían que era marxista porque critico mucho la onda social y de que no se iba a lograr el encendido digital y así, sino que yo me consideré más de ese lado del funcionalismo estructural, porque a fin de cuentas yo también, aparte de describir el fenómeno desde todos estos contextos, que a fin de cuentas todos están interrelacionados, también tenía que emitir mi propuesta, y mi propuesta no me podía considerar funcionalista si no proponía algo. Entonces yo propongo que así como que si yo fuera, no sé, el dueño del IFT o de Comunicaciones y Transportes, pues le quitaría las concesiones a los monopolios y apostaría por la televisión pública. Suena muy difícil y a lo mejor está si quieren, muy viajado, pero yo creo que si el Estado puede hacer una buena coordinación del aparato televisivo, y lo que decía en mi presentación, cada vez le restan más presupuesto a la cultura, a la televisión, cada vez lo censuran más, cada vez tienen menos espacios. Con el apagón analógico hubo como un realce como una nueva oportunidad, porque ya no iba a ser nada más un canal 22, sino que iban a ser 3 o 4 o 5 canales. Y en lo personal, como yo estuve en contacto en Canal 22, ahí hice mi servicio, estuve en el noticiero, y me di cuenta de que se puede apostar por la televisión pública, se pueden hacer cosas buenas, cosas educativas, cosas culturales, y no irnos tanto por la enajenación y el entretenimiento barato. Por mi parte todo. Y también decías de la cuestión de las televisoras públicas y rurales. Prácticamente se encuentran en una situación precaria. Obviamente este tema no nada más lo terminé en 2015, sino que lo he venido siguiendo todavía, porque pues, yo me pienso especializar en esta cuestión. De hecho, me decía la maestra Caro que a mí me convenía meterme en algo de derecho y telecomunicaciones y no meterme tanto en esta onda de televisión pública y así. Porque resulta ser que pues, esta ley de telecomunicaciones cada vez, ya saben que a cada rato las estructuran o hacen la nueva reforma, y cada vez le están restando más oportunidades y más presupuesto a estas televisoras que ni existen, porque todo este recurso va destinado a otras cuestiones. Entonces, la ley dice que puede haber una televisora en un municipio, en un estado y una cadena nacional. Sin embargo, no se otorga el presupuesto adecuado para que se lleve a cabo la financiación de estas cadenas televisivas regionales y locales. Y eso ya es cuestión de los dirigentes políticos en cuestión de telecomunicaciones, porque solamente es igual, y por ahí dicen que por eso soy marxista, y yo digo que no soy marxista porque critico mucho, pero si se le apuesta a la televisión regional, pues se genera trabajo para ellos mismos y para nosotros los productores independientes. Yo me considero un productor independiente. Muchas gracias, Eric. Muchas felicidades. Gracias a usted. Todo. Es todo. Muchas gracias, maestra. Muy interesantes las dos preguntas que nos hace. Hasta donde entiendo, en una nos preguntas por los fundamentos con los que se organiza el trabajo, y en la otra le preguntas más bien a él
Bueno, y una vez que hiciste todo este trabajo, ¿cuál sería tu propuesta para resolver los problemas que muy bien nos planteas, ¿no? Bueno. Quique. Esa fue la segunda que me gustó mucho. Hay un hecho que es completamente real. Para que haya televisoras públicas pues, se requiere del presupuesto público, y como tú sabes, la televisión es un instrumento ideológico manejado desde la época de los nazis para acá. Y entonces el hecho del contrapeso de las televisoras comerciales, que bueno, también son opio y lo que quieras, hace de alguna manera este juego que en un país como y en la realidad globalizada que tenemos, bueno, pues tiene que existir. Yo te preguntaría, ¿tienes algunos ejemplos de televisora rural o privada? Porque había una que decías que era privada como experimental, algo así. Ejemplos podría ser la televisión universitaria de Chapingo. Ándale. O no sé si en alguna comunidad como Acteal o esas que fueron bloqueadas tengan un sistema televisivo. No creo, pero eso sería como un ejemplo de a dónde podrían llegar estas series de televisoras rurales. En sí no tengo un ejemplo concreto. Sí, como tal. Es que es muy caro, por eso es que... Sí, obviamente. Es muy caro tener un emisor y tener la señal al aire, y es bien caro mantenerla. Tener un hijo, como lo saben tus papás y todos los que hemos sido papás, pues no es tan caro mantenerlo hasta llegar a la universidad y tesis. Cuando le echas números dices, ay, tenerlo no fue caro, el mantenerlo y el guiarlo, ¿no? Que es lo más difícil, yo creo, que la situación de guiarlos. Bien, entre otras cosas, ¿por qué no se optó por un transductor de señal que era más barato en lugar de regalar televisores? Porque la gente ya tenía la tele. Asunto que de hecho se hizo en muchos países, ¿no? Ajá. ¿El adaptador? Ajá, el adaptador. Pues porque tenían que dar la concesión a estas dos empresas porque era un dineral. Ajá. La otra parte digital no la conocí, no la viste, no la encontraste, porque hubo un porqué digital de las televisiones. Pues fue también por la adopción del sistema norteamericano. Ajá. Y ya veníamos muy atrás de ellos, entonces si compartimos región y compartimos satélites, pues entonces teníamos que estar a la par con ellos. Bien, según leí yo en aquel entonces, se optó por la televisión, porque como viene la banda ancha digital y las televisiones sí pueden tener internet, por eso fue que este tipo de televisiones se les dio, para que pudiera, me imagino que en el 2018, 19, 21, no sé, 50, se puedan ellos acceder a sistemas de internet y wifi a través de la tele. Sí. Ese es el por qué no se usaron estos convertidores de señal. De otra manera no se hubiera podido utilizar, ¿sí? Lo que hubiera cambiado nada más era que pues, sí sigues viendo tu tele cuadrada en lugar de la pantalla digital. Me decías de un sistema, ¿cómo se llama? Mexat. Mexat, ¿verdad? Porque originalmente la empresa se llamaba Salmex. Creo que ya tiene el 8, ya subió el 8, lo subieron en este sexenio. ¿Sabe si tiene transmisión digital? Debe tenerla, me imagino, sí, porque si no, ¿cómo se manda la señal, no? La cuestión es también que usted me comentaba que sale muy caro alquilar una capacidad satelital. Transponder. Y también sabemos que hay 3 tipos de televisión, que es la abierta, la TDT, la televisión por cable y la televisión satelital. Las 3 tienen la posibilidad de ser HD y ser multiplex. Nada más la diferencia pues es que el canal de distribución, que una es televisión restringida, que es por cable, y la otra es la que viaja a través del espectro radioeléctrico, que es la TDT, y la otra es con la que vemos la Champions y el Mundial y todo eso, que es la televisión satelital.
Sí, también está el Direct to Home, que es satelital, Rubén de Sky. Ya por último, ¿tú crees que los defensores de audiencias en realidad pueden hacer su trabajo? Pues en primera se supone que deben ser personas del medio altamente calificadas. Ajá. Y pues es México y son, desde mi punto de vista, son asignados, son impuestos. Y todavía no llegamos al defensor de la audiencia por cada canal radiodifundido, porque era la diferencia de que por eso tal vez el 5 y el 9 y el 13 no tienen defensor, porque esas son telecomunicaciones, no es tanto radiodifusión. La radiodifusión es la pública. Pero pues ya es cuestión de los dirigentes de las instituciones de telecomunicaciones que nombren a buenos defensores de las audiencias, y también siempre y cuando esté esa retroalimentación entre audiencia y defensor, porque si no mandan quejas y no denuncian nada y si ni ven televisión, entonces pues no sirve de nada. O si se la pasan ahora ya en el streaming o televisión por internet. Pues yo me acuerdo de haber visto a Paco Prieto en el canal 22 tratando de explicar qué pasaba en la televisora, y de repente lo ponían en unos aprietos bien fuertes porque quedaba entre su amigo, el director del canal, y la audiencia que le exigía algo, ¿no? La pregunta era, pues si tú crees que lo puedan hacer, o sea, ¿en realidad los defensores sí defenderán a la audiencia o...? Dime, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí la defienden, pero tiene que haber como denuncias o quejas de parte de la audiencia, sí, para que puedan tomar acciones. Porque es responsabilidad de ellos, les pagan un dineral, son designados por el pleno para que lleguen a una institución y no hagan su trabajo. Lo tendrían que hacer y lo hacen, pero falta, como comentaba, esta parte de la retroalimentación entre audiencia y defensor. Ahorita, perdón, me estaba acordando que hay un cuate que se apellida Platas, investigador de medios de comunicación, que era defensor de audiencias de MBS. Él es verdad, Platas. Pero igual quedaba entre la espada y la pared, es un puesto muy difícil. Pues ¿no? Creo que él estaba cuando tronó el conflicto de Aristegui, ¿no? Exactamente. A él le cayeron a palos porque quitaron a Aristegui, pero la empresa decidió eso, ¿no? Entonces, bueno, si vas a seguir en este negocio, observa ese punto, es de las cosas que te señalaría como para que siguieras adelante. Por mi parte es todo, muchas gracias, me gustó mucho tu trabajo, me parece que sí hay muchas cosas, tienes mucha tela de donde cortar, y investiga más sobre la situación económica de cómo un canal de televisión se mantiene, porque si se mantiene con dinero del Estado, pues difícilmente van a atacar al Estado. O sea, lo público generalmente va a tener que acceder ante las, pues digamos, peticiones del Estado, ¿no? O llevárselo muy tranquilo, ¿verdad? Esa es tendría que ser una televisión como la NHK de Japón, la Nippon Hoso Kyokai, que es una televisora que no es estatal, sí es pública, pero cuesta alrededor de $20 mensuales por cada telehogar, y ese es por ley. O sea, ya nadie se puede hacer de lado, todos los telehogares tienen que pagar, y con esa cantidad, con los millones de telehogares que tienen, entonces sí hay dinero que es del pueblo, pero no pasa al gobierno, sino que pasa directamente a la NHK, y que la NHK junto con un grupo de representantes de la sociedad van eligiendo, que al final de cuentas se convierten en los defensores de la audiencia, van eligiendo los temas y cómo va a desarrollarse la empresa. Ese sería el modelo que, quizá por ahí también, para tus futuros trabajos podrías ver cómo es una televisora pública no gubernamental. En México tenemos la figura pública gubernamental, que es la que yo creo que obstaculizaría lo que sería la libertad total para el desarrollo de los contenidos. ¿Verdad? Bueno, mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Y señor presidente, le cedo la palabra. Está lindo, pues gracias a ti. Bueno, pues,
sí estamos aquí por fin. Por fin, sí, qué bueno. Como ustedes habrán visto, el trabajo pues, fue desarrollado durante 2016, ¿no? 2015, 2016. Desde 16 estuviste cachando todo. De hecho, la tesis está fechada en octubre del 16 y por diversas razones, pues se nos fue alargando y alargando y alargando llegar a este momento. Pero bueno, ya llegamos, que es lo que importa. A nombre mío, de la facultad, de mis compañeros, pues me siento muy contento porque este es uno de los momentos importantes de la universidad, cuando uno de nuestros estudiantes finalmente está aquí, está con su trabajo, está con su exposición y nos hace sentir que hemos hecho la chamba, ¿no? Sí, de algún modo. verlos terminar. O de un buen modo, incluso, como en este caso. Personalmente estoy muy contento porque por primera vez me toca compartir esta mesa con la maestra Xochitl y con el profe Neftalí, viejísimo conocido. Compañeros de aula. Estudiamos juntos en la carrera, en el salón. A veces hasta nos copiábamos los apuntes, no crean, los exámenes, los apuntes. Y entonces, pues vueltas que da la vida, después de mucho tiempo poder trabajar juntos y estar ahora aquí, la verdad es algo que a mí, Neftalí, pues me da mucho gusto, ¿no? Me da mucha emoción y estar con la maestra, con quien también comparto y convivo mucho, le doy mucha lata ahí en las oficinas, pero entonces poder estar aquí ahora en una actividad académica, plenamente académica, pues es también para mí muy, muy motivador, ¿no? Y particularmente porque el trabajo de Eric, pues primero te agradezco que me hayas solicitado la asesoría, como te lo dije, con todo gusto, aunque de esto yo no sé ni papa, ¿no? No sé ni jota de las televisiones digitales, ni de los formatos, ni de todas esas cosas. Preguntabas hace rato, ¿quién no ve YouTube? Pues yo, o sea, no sé, nunca le entiendo a los aparatos modernos. Es más, me molesta sobremanera Netflix. ¿Cómo es eso que uno puede decidir lo que ve? Yo crecí acostumbrado a que la tele me pone y yo ahí me aguanto, ¿no? Entonces, eso de que ahora yo puedo elegir lo que veo, pues no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo quiero ver a determinada actriz en determinada cosa, pero todavía no hacen esa película, o todavía no hacen esa serie. No, o buscas las series viejitas de la infancia y resulta que no están porque porque la mayoría de la gente quiere ver la serie esa del señor que hace anfetaminas en la tina de su casa. ¿Cómo se llama? Breaking Bad. Y yo quiero ver las calles de San Francisco y no me la ponen porque soy el único que quiere ver las calles de San Francisco. Sí. Entonces tampoco es que yo vea lo que yo, pero bueno, ¿no? Ahí hay cosas para escoger nada más. De todo esto pues sí, no sé nada y entonces la verdad es que te agradezco mucho porque gracias a tu trabajo, gracias a la necesidad de estarlo leyendo, estarlo revisando, pues fui aprendiendo, fui dándome cuenta de una serie de cosas que desde mi especialidad, que es la teoría de la comunicación, a veces no vemos, ¿no? Pero que de manera increíble me has dado un montón de datos para consolidar estos planteamientos o conocimientos teóricos, ¿no? A propósito de teoría, yo haría una mini corrección. No eres estructural funcionalista. Tu trabajo es funcionalista, no tú. Tú eres persona. Tampoco eres marxista. Tampoco eres marxista. Tú eres persona. ¿No? Y tu trabajo es más bien funcionalista, está dentro del rollo funcionalista. Y mira por dónde. Si ya leyeron su trabajo, pues lo recordarán, si no, en la exposición muy detallada que nos hizo para empezar, recordarán que él empieza justamente platicándonos cómo en el 2003 la UNESCO, que es una oficina de la ONU, declara que hemos entrado en la etapa de la sociedad de la información
y esto se ratifica después en el 2011. Estamos en la era ya de la sociedad de la información y del conocimiento. Declaración muy importante, porque avala o legitima una serie de procesos que de manera global estamos viviendo, que tiene que ver justamente con el deseo de que cada vez más gente pueda tener acceso a cada vez más información, o información de todo tipo. Y con la esperanza de que esta información a la que todos tengamos acceso nos pueda conducir a una sociedad más justa y más racional, justamente porque todos conocemos, porque todos sabemos más. Pero me hace recordar, Enrique Xochitl, cuando en los años 60 la ONU hace una declaración muy parecida para la televisión. Se considera la ONU en los años 60, a partir de una serie de procesos y organizaciones y políticas de desarrollo dirigidas por un tal Wilbur Scrum, uno de los teóricos de la comunicación norteamericanos, bastante importante, funcionalista siempre, en todos sus trabajos funcionalistas, que el uso de la televisión en los países subdesarrollados era un estadio de desarrollo. Fíjate qué paralelismo con lo que ahora se dice con las tecnologías digitales, ¿no? La comunicación digital, porque es una forma para que las sociedades subdesarrolladas alcancen su pleno desarrollo. Y ¡wow! Cambian las tecnologías, cambian los años y los paradigmas son los mismos, ¿verdad? Pero también aprendí otra cosa con tu trabajo. Fíjate qué interesante. En sociedades no centralizadas, es decir, un poco más democráticas, en sociedades en donde el Estado no se confunde con el gobierno, en sociedades en donde a los niños desde la primaria se les enseña a investigar, a generar conocimiento, pues claro que determinadas tecnologías vienen a ser una gran ayuda, una gran plataforma para desarrollar esas prácticas sociales, sí, para desarrollar la democracia, para desarrollar el conocimiento, para desarrollar la ciencia, para desarrollar la autonomía de las organizaciones sociales, de comunidades autónomas, indígenas, etc. En una sociedad profundamente centralista, en donde se confunde las funciones estatales con las funciones de gobierno, en donde a los estudiantes hasta que llegan a la universidad les podemos empezar a enseñar a investigar y a generar conocimiento. Todas estas tecnologías tal vez no se usen para mucho, tal como tú nos lo dices. ¿De qué sirve que el canal 22 se pueda desdoblar con la digitalización en 3 o 4 canales si no hay la producción de contenidos suficientes para llenar todas esas horas de transmisión? Claro, en una sociedad como las europeas, la gringa, la japonesa, en donde urgía diversificar los canales de difusión, porque hay una enorme actividad de producción de contenidos, pues viene muy bien, ¿no? Pero en una sociedad en donde pues producimos telenovelas, y ahora creo que ya ni tanto, porque ya muchas las importamos de Brasil y Venezuela y Colombia y Turquía últimamente, en donde se producían programas cómicos, pues ya no se producen. Por eso seguimos viendo Familia Peluche y el Chavo y el otro de Ortiz de Pinedo, ¿no? O sea, tienen como 20 años y ya no hay comedia nueva, por no decir ya series históricas, o sea, Familia Peluche remix, ¿no?
pues ¿de dónde entonces vamos a llenar los tiempos de transmisión? Efectivamente, que es la gran oportunidad que abre. Como tú dices, los productores independientes, ahí están. Nada más que ojalá y se les diera oportunidad a los productores independientes, porque una de las características de nuestra sociedad centralizada es que hay una casta que cree que los negocios son nada más para ellos y para que ellos ganen. Entonces, el señor Televisa y el señor Salinas Pliego, ¿cómo carambas van a permitir que un productor independiente también gane dinero? Si todo el dinero de la tele tiene que ser para ellos. O sea, estas son las trabas sociales que están en la base de nuestra estructura y organización de formación social, que se convierten en las grandes trabas de las grandes transformaciones tecnológicas y comunicativas. Y todo esto, disculpen que me haya agandallado la palabra, pero es para decirte lo que te agradezco de todo lo que aprendí con tu trabajo. Todo esto yo no lo sabía, lo aprendí leyendo tu trabajo, corrigiéndote. Oye, aquí no te entiendo, mejor esto explícalo mejor, recordarás aquellas sesiones. Y sí, claro, yo pensaba en tu trabajo, por supuesto, pero yo también decía, es que no me explicaste bien aquí, necesito entender esto mejor. Entonces, creo que, no sé si hice un trabajo atinado o no, pero era el trabajo de alguien que estaba aprendiendo y que por eso te pedía, corrígele, auméntale, esto no quedó claro, esto mejor sácalo, etcétera, ¿no? Y eso yo te lo quiero agradecer. Normalmente los profesores estamos aquí para enseñar, pero la verdad es que muchas veces terminamos aprendiendo con ustedes, ¿no? Con estos temas y todo esto. Entonces eso, pues te lo tengo que agradecer. Y aunque yo lo pueda decir así como que muy ordenado, pues bueno, para eso soy profe, ¿no? Pero aprendí leyendo tu trabajo. Todo esto son cosas que aprendí leyendo tu trabajo. Una pregunta para cerrar, porque pues también tienes ganas de hablar, ¿no? Bueno, 2 comentarios. ¿Se fijaron en la gráfica que nos presentó del porcentaje de pantallas entregadas? No en balde, el primer lugar fue el Edomex con 24%. ¿Cuándo fue eso? En 2015, cuando las elecciones intermedias. Y mira, parece que el crédito les alcanzó hasta las elecciones del 18. En cambio, en Nayarit, que fue el estado en donde menos entregaron con el 0.1%, pues los alcanzó también la elección del 18, pero al revés. Les pusieron una tunda pavorosa el domingo pasado. ¿Tendrá que ver? Tiene que ver. Tendrá que ver. Bueno, ok. Oye, tú, ya, ¿cómo ves, Daniel? De algún modo ya te lo preguntaron también los profes, pero yo quiero insistir en eso, ¿no? Sabemos que, pues vamos retrasados en el proceso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el específico de la digitalización, ¿no? ¿Tú crees que se lleguen a las metas que el propio gobierno estableció, que el propio gobierno se puso? Nos dabas el dato que se espera que para el 18 esté cubierta el territorio nacional en un 70% con conectividad, y que hoy apenas estamos en un 56%. Y de no lograrse la meta, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo la ves tú después de todo lo que has estudiado? Es una buena pregunta. Gracias. Y yo creo que sinceramente no se va a cumplir con esta meta. Y otra cuestión que se tiene que tomar en cuenta es que no se respeta este derecho humano al internet, porque a fin de cuentas te lo cobran y te lo venden como un servicio. Es por eso que no van a alcanzar totalmente la digitalización. Y fíjate, para apoyar esto que dices, y a nivel rumor, aclaro que el rumor, ¿no?
Un vecino que yo tenía que trabajaba en la compañía de Luz y Fuerza, que recordaremos todos fue violentamente tomada en 2010 durante la presidencia de Felipe Calderón, me decía que uno de los problemas centrales para haber pues, desmontado esta compañía era que había un plan para hacer llegar a través de las líneas de abasto de electricidad la fibra óptica y el internet para todo el mundo, justamente para cumplir con esta demanda fundamental para que todos estos otros planes se puedan llevar a cabo, ¿no? Y que ya estaba el asunto más o menos encaminado, pero que ciertos personajes descubrieron que si eso sucedía iban a perder grandes cantidades de dinero, justamente todos los que cobran. Entonces, una vez más estamos viendo una transmutación de los derechos y las necesidades en una mercancía. Qué complicado, ¿no? Pero perdón, te interrumpí, nos estabas platicando las consecuencias de no llegar a la meta que pueden tener. Pues en primera quedaría muy mal el sexenio de Peña Nieto y todo su equipo. Y eso es como que lo primero. Las otras consecuencias es que pues seguimos en las mismas, porque todos los demás que están excluidos, sin acceso y sin alfabetización, y como decía la maestra Xochitl, antes de la alfabetización digital está la alfabetización clásica, pues entonces pues primero ellos van a quedar mal, en segunda pues quedan mal con nosotros, pero se retrasa todo este proceso de entrada a la era digital, que deberíamos estar ya corriendo y seguimos todavía pues en pañales, desgraciadamente. Es elitista y aunque suene feo, pero no es para todos, es lo que decía también la investigación, de que no es algo parejo y que a fin de cuentas los afectados pues es la clase baja, los que no tienen el capital económico. Claro. Y es una especie de aislacionismo, porque se quedan detenidos y sin ese progreso que supone que tendría que ser para toda la sociedad en conjunto. Así es, y fíjate, no hay que ser marxista. Con una mirada funcionalista, fíjate lo que estás diciendo. Si no se cumplen las metas, no se va a lograr ese ideal de desarrollo que se pretende a través del desarrollo de las infraestructuras y de las tecnologías. Pero no hace falta ser marxista a veces. El propio funcionalismo nos está diciendo ¡aguas, aguas! ¿No? Bueno, no sé si tú quieras agregar algo. Por mi parte no tengo más nada que comentar, o los profesores si quieran agregar algo. Pues así como usted dice que aprendió mucho de mi trabajo, pues yo también aprendí demasiado de ustedes. En primer momento usted me dijo pues, cómo entrarle al ruedo. Esto primero exponlo y luego desarrolla esto, aquí te falta profundizar, ¿qué te parece si aquí avanzas más, investigas más? Usted me dio así como que la pauta y el orden de cómo llevar a cabo este trabajo. Eso fue en primer plano y se lo agradezco demasiado. Y luego el trabajo había quedado entre comillas bien, pero no hubiera sido posible tenerlo de esta forma sin la retroalimentación de los demás profesores. Cada uno, tanto maestra Xochitl como maestro Neftalí, que también tuvo el honor de tener clase con él, también con usted. Nada, me faltó la maestra Xochitl. Y tanto el profe Lara y maestra Carolina, todos me dieron una aportación que sin ella no hubiera sido posible la realización tal y como cual de este proyecto. A fin de cuentas, pues yo sí lo realicé y me costó trabajo y aprendí, ustedes aprendieron, pero es algo recíproco porque yo también aprendo y les debo también mucho a ustedes. Muchas gracias, Eric. Daniel. Bueno, a continuación la maestra Xochitl nos va a comunicar el resultado, el veredicto, después de que el jurado ha debatido libre y responsablemente. Ponte acá al centro, por favor. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Voy a leer la constancia del examen profesional
con cuenta 30423376-8 de Eric Daniel Mejía Martínez, que está presente, en el examen profesional que sustentó el día de hoy para obtener el título de licenciado en comunicación. El jurado ha tenido a bien otorgarle la calificación de aprobado con la fecha del día de hoy, 9 de junio del 2017. Muchas felicidades. Bueno, a continuación, como presidente, me toca hacerte la protesta como nuevo profesional. En el momento indicado, levantas la mano, como gustes, así o así, y dices fuerte, que te oigamos todos, sí protesto. El jurado aquí reunido para calificar tus conocimientos académicos generales te ha considerado digno de recibir el título de licenciado en comunicación, el cual te permitirá desempeñar esta profesión y su importante función social, para la cual te hemos formado en esta Universidad Nacional Autónoma de México. En el ejercicio de tan alta responsabilidad, debes tener presente que solo deberás emplear tus conocimientos al servicio de las causas más justas. Protestas solemnemente y bajo palabra de honor ejercer la profesión de licenciado en comunicación con absoluta honradez y lealtad. Sí, protesto. Si así lo haces, la patria y la universidad te lo premiarán, y si no, ten por seguro que te lo vamos a reclamar. Felicidades, señor. Felicidades. Ahora te puedes relajar. ¿Este es tuyo? ¿Este es para ti? ¿Para que hagas todos tus trámites? Si tú crees que ya acabaste con los trámites, no. Ya viene todo. Te puedes relajar hasta que empieces a leer esa página. Para tu título profesional. Muchas felicidades, Erika. ¿Sale? Muchas felicidades. Tú dijiste ya, no. Todavía siguen los trámites. Los trámites, sí. Esta también es para ti. Pero ahora es en CEP. Y pues felicidades, señor. Ahora sí relájese. ¿Te acuerdas que yo te dije que ahora te relajabas? Ahora Pasó el estrés. Ahora es cuando. Licenciado, Maestro, qué gusto verte ya mucho titulado. gusto. ¿Eh? Sí, Los con esfuerzos toda la responsabilidad. tienen todo, ya tienen sus